Aunque ya me están comentando que siguen existiendo dudas sobre la reacción del planteamiento del problema, vamos a tomar algunos puntos, ¿no? Me gustaría que estuvieran más personas ahí ingresados. Igual pueden seguir avanzando aquellas personas. Sin embargo, vamos a poner algunos ejemplos de ustedes directamente, ¿no? Me dijeron que están en shock, algunos. Y algunos que ya me lo enviaron, pero como que no alcanzamos todavía a aterrizar la idea, ¿no? Pero ahorita iniciamos. ¿Quieres comentar? No, sí. Me voy a subir ahorita ya casi. Ya parece que están ingresando ya. Ok. Orden. Ok, perfecto, excelente. Bien, como quedamos, por ahí el licenciado José Jesús Rodríguez nos iba a plantear, o mejor dicho, explicar el planteamiento del problema. Estos ejercicios nos van a servir para darnos una idea fundamentalmente y en su caso ir depurando el tema de la redacción, ¿no? ¿Cómo vamos a iniciar? Bueno, necesitaríamos que nos dijeran cuál es su tema para alcanzar a dimensionar hacia dónde van y desde luego, obviamente, lo que es el planteamiento del problema, tratando de dar respuesta a esas interrogantes. Las interrogantes no tienen que ir de forma literal o expresamente ahí en la redacción, ¿no? Se pueden deducir implícitamente de la propia lectura o la propia redacción. Pero si las tienen, no hay ningún problema al final de cuentas. Entonces, iniciamos con el licenciado Jesús Rodríguez, tema y cuál es el planteamiento del problema que usted advirtió. La idea es que nos quede claro a todos, ¿no? Si no nos queda claro a todos, entonces hay que reestructurar o volver a redactar. ¿Sale, vale? Claro que sí, maestro. ¿Listo? Maestro, el tema es análisis del artículo 157, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre la imposición exclusiva del Ministerio Público de solicitar la prisión preventiva establecida en el artículo 155, fracción 14 del mismo ordenamiento. El planteamiento del problema aquí es de suma importancia analizar cautelosamente la medida cautelar de prisión preventiva
establecida en el artículo 155, fracción 14, en correlación con el artículo 157, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, por considerarse violatoria de los principios fundamentales del derecho humano, imparcialidad, el debido proceso y el de igualdad entre las partes, establecidos en los artículos primero, párrafo primero, segundo y tercero, 17, párrafo primero y segundo, artículo 20, inciso C, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 7 de la Constitución Política Local, el 11 y 109, fracción 19 del Código Nacional, al no garantizar ni respetar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e igualdad entre las partes. La violación se estima que se encuentra en la facultad exclusiva del Ministerio Público de la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva, prohibiendo la solicitud a la víctima y asesoría jurídica, quienes también son parte en el proceso penal, como se establece en el artículo 105 del Código Nacional. Siendo que el artículo 20, apartado C, fracción sexta de la Constitución, y el 109, fracción novena del Código Nacional, señalan que es derecho de la víctima solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Y el artículo 57, párrafo segundo del Código Nacional contradice los anteriores dispositivos al señalar que solo el Ministerio Público puede solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Es cuanto. Oye, ok, esa frase que no se nos olvide, la de es cuánto. Bien. Sí, claro. Antes de analizarlo, pregunta para los compañeros. ¿Sí quedó claro el tema y sí quedó claro el planteamiento del problema? Con honestidad, o sea, aquí estamos en la academia, es para retroalimentar, ¿no? Al final de cuentas, el licenciado Jesús Rodríguez está consciente de que pudiéramos agregar algo, incluso quitarlo o decirle, ¿sabes qué? El licenciado está perfecto. ¿Sí quedó claro? ¿Es muy extenso? ¿Es un poco ambiguo? ¿O si es muy preciso? Pregunta para ustedes. Recuerden que tiene que quedarle claro a toda persona que lo lea o que se le explique, le tiene que quedar claro. ¿Sí quedó o no? Maestro, a lo que le entendía al compañero es de que en sí el planteamiento del problema es porque la víctima o el ofendido no puede solicitar esa medida cautelar más que el Ministerio Público. Esa es la problemática, ¿no, compañero? Su audio, Jesús. Fundamentalmente así es. Sí, Sí, es correcto. Es correcto. Los demás, nos vamos a enfocar en el tema de la redacción. Se sobreentiende, porque ya lo he explicado en otras clases, el licenciado Jesús, que hacia allá va. Sin embargo, salvo su mejor opinión, primero, el tema sí se me parece muy extenso, licenciado. Sí, muy extenso porque está introduciendo incluso dentro del propio tema, y no es la primera vez que lo veo en esta clase, incluso con otros ya se los había comentado. Introduce hipótesis, introduce artículos, introduce derechos y queda un poquito extenso, ¿no? Creo que lo habíamos delimitado un poquito, no tan extenso, diciendo de la solicitud de la prisión preventiva, perdón, el derecho a la igualdad de las partes en la solicitud de la prisión preventiva oficiosa en el estado de Nayarit, ¿no? Hacia allá va, más o menos. El planteamiento, ojo, recuerden que tiene que haber un concepto al inicio. He estado leyendo algunos planteamientos del problema y me entran de lleno, ¿sí? Es que es inconstitucional el artículo 92. A ver, espérenme. Todavía no sabemos si es inconstitucional o no, ¿sí? No lo hemos todavía sometido a verificación. No se enfrasquen en esa parte si es constitucional o no. Díganme, en el caso del señor Jesús, las medidas cautelares son aquellas instituciones jurídicas que sirven para salvaguardar provisionalmente ciertos derechos. Punto y aparte o punto y coma. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, es aquella, ¿sí?, que deviene del artículo 167
y 19 de la Constitución, que establece aquellos delitos que serán considerados de esta manera, que meritarán prisión preventiva oficiosa. En el caso, ahora sí, el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que el Ministerio Público es el único facultado para pedir la prisión preventiva oficiosa. ¿Sale? Coma, mientras tanto, en X artículo, ¿cuál era el artículo que hablaba que las el de las víctimas, que puede el asesor jurídico? Mientras 105, muéstrame, párrafo último. Mientras que en el artículo 105, párrafo último del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que el asesor jurídico y la víctima podrán solicitar todas aquellas medidas cautelares que sirvan para garantizar su protección o la seguridad de esta. Punto. Aparte. De ahí entonces que dentro del propio Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte una contradicción de normas o una antinomia jurídica. Aún más cuando en el artículo 20, apartado C, fracción, ¿qué me dijo? Sexta, fracción sexta. ¿Qué habla de la fracción sexta? Sobre las medidas de protección que puede solicitar la víctima, los derechos de la víctima. Más aún, con el artículo 20, apartado C, fracción sexta, se establecen todas aquellas medidas cautelares que puede solicitar la víctima para garantizar sus derechos. ¿Sí? De ahí entonces que puede contrastar con los derechos a la igualdad, ¿sí? Al derecho a la protección, al derecho a la seguridad, al debido proceso y a todos los que usted me diga, al principio de contradicción, entre otros. Punto. Ahí está el problema. ¿Sí se fijan? Porque entiendo que el licenciado Jesús tiene al dedillo todos los artículos que nos citó. Perfectamente los conoce él. Su servidor no los conozco. Y el lector tampoco. Entonces hay que ser muy precisos en qué es lo que establece cada uno de esos artículos. ¿Sale, licenciado Jesús? Al final, creo que los últimos dos párrafos ya me aterrizó la idea. ¿Sí? Sí. Entendimos todos cuál es su idea a partir de los últimos dos párrafos. Pero mientras tanto, sí me introdujo de lleno toda la idea y como que sí me perdí un poquito al momento de que ahora sí que me soltó muchos artículos y me costaba un poquito digerirlos, ¿no? Usted los conoce a la perfección, o a lo mejor ya con calma yo reviso el código, reviso la Constitución y digo, sí es cierto lo que me está diciendo, pero así de bote pronto sí me agarró como que descanchado, ¿no? Entonces recuerden que el planteamiento del programa tiene que ser lo más preciso posible. ¿Sale? Entonces solamente es una recomendación para el licenciado Jesús y que puede aplicar desde luego a todos, ¿sí? Insisto, gracias licenciado Jesús. Entonces estos ejercicios nos sirven para esto, ¿eh? No es porque estén mal ustedes, ni porque esté bien yo, ni porque yo quiero que lo hagan a mi manera, no. Es para ir puliendo el tema de la redacción, ¿no? Les decía, algunos compañeros leyendo, no voy a decir nombres porque pues, no se trata de esto, ¿sí? Que me introdujeron de lleno, por ejemplo, el artículo 92 del Código Penal. Ustedes sí saben qué dice ese artículo 92 del Código Penal. Yo me imagino que hace referencia a los temas, no creo que es el 96, de la culpabilidad, de los delitos culposos, las sanciones en los delitos culposos. No lo recuerdo exactamente, pero creo que es el 96. Yo no sé qué dice ese 92. Necesitaré irme al Código Penal de Nayarit para ver de qué se trata. Y ojo, les había sugerido que en los temas no me introduzcan la inconstitucionalidad del artículo 92 del Código Penal de Nayarit. No, todavía no lo sabemos. Introduzcan si quieren análisis del artículo 92 del Código Penal de Nayarit en relación a tal cuestión. Punto. Así quedaría el tema. Ya después en el planteamiento del problema, vamos a decir, con su permiso, porque me dice, el problema se plantea a partir de la inconstitucional del artículo 92, específicamente el párrafo segundo. No sé qué dicen esos párrafos, ¿sí? Dice que establece el incremento de la pena hasta una cuarta parte por el solo hecho de agotar esa etapa del juicio oral. Me queda un poquito confuso esa parte, ¿no? Sí, y ya después, punto y aparte, al poner en marcha el nuevo sistema penal acusatorio en Nayarit, se publicó en el periódico oficial, sí, el Código Penal de Nayarit, está bien, ¿sí? Ya, entonces así, de ahí que en dicho Código Penal, en su artículo 92, segundo párrafo, se establece, ¿sí? Tal cuestión del aumento de la pena de los mínimos y los máximos en el delito de que se trate, por el simple hecho de irse a etapa de juicio oral. Entonces,
tendrán que decirme, en la etapa de juicio oral se establece la posibilidad de que aumenten las penas por estas razones. ¿Sí? No sé si me da a entender en esa parte de que hay que ser lo más claro posible. ¿Va? Eso es un ejemplo. Y había otra persona que tenía un tema muy largo, que hablaba del tema de la reinserción social. Déjame ver si lo localizo. Denme chance. Maestro, no sé si sea respecto al mío, yo sí tomé alguna postura respecto a la reinserción social, tomando precisamente el tema de la prisión preventiva, de que no debería de exceder más de 2 años, como lo establece en el artículo 20 de la Constitución y Sí, en de el hecho, es un muy 165 buen del tema. Código Penal de Procedimiento. No, fíjese que en su caso no era el que estaba comentando, pero nos vamos a apoyar si le parece y analizamos el de usted. Maestro, ha de ser el Sí, mío. sí, adelante. Ok, vamos a analizar entonces el del licenciado Kevin y ahorita analizamos el de la licenciada Marilena. ¿Les parece? Para ir dando algunas sugerencias, ¿no? Ok, ¿me recuerda su tema, licenciado Kevin? Tal cual como va a quedar debidamente delimitado. Pues es que es el detalle, maestro. Yo le mandé lo que era la justificación Ajá. y pues como tal, mi tema era muy largo y eso es lo que quería comentar con usted. No sé cómo lo pudiera acotar, porque en mi justificación que yo le mandé, yo puse como tal, violación de derechos humanos y de los principios de presunción de inocencia, justicia pronta y expedita y pro persona del procesado que se le impone prisión preventiva oficiosa y que lleva más de 2 años en prisión sin que se le dicte sentencia. Ok, si ese fuese el tema sería bastante largo, ¿no? Entonces, Ajá. la vigencia de la prisión preventiva oficiosa en relación con el principio de presunción de inocencia en México, o del debido proceso, o alguna otra situación. ¿Sí? Sí. Ahora sí, en el contexto del planteamiento del problema, vamos de nuevo. Otra vez, definición. La prisión preventiva oficiosa es aquella institución que, adelante, ¿sí? Ajá. En el artículo 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece la posibilidad de imponer como prisión preventiva, o perdón, los supuestos de procedencia para la prisión preventiva en tales supuestos. En dicho artículo se establece que la medida de la prisión preventiva durará cuando máximo 2 años, ¿sí? Sí. Una vez decretada. ¿Cómo? Sin embargo, otra vez, o el no obstante, o el empero, en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, se establece que toda persona imputada gozará del derecho de presunción de inocencia, que literalmente establece, y ya me dice que establece. De ahí entonces, ¿sí? Que si la medida cautelar impuesta supera la temporalidad de 2 años, en ese sentido, pudiera considerarse que contrasta con el artículo 20 constitucional. Lo que sí me gustó, por ejemplo, en el caso de usted, licenciado Kevin, es que introduce que ya literalmente dice que el problema reside en gran porcentaje de las personas que están recluidas en un centro penitenciario que llevan más de 2 años con medida cautelar, ¿sí? Sí. Y no se dice nada al respecto. No sé si pudiera operar una causa de sobreseimiento en ese sentido, ¿no? O cesación de los efectos de la prisión preventiva, pero bueno, ya es otro tema, ¿no? Entonces, el licenciado Kevin, como contexto adicional, él sabe y le consta de que hay personas que están más de 2 años retenidas con la vigencia de la prisión preventiva oficiosa o justificada en su caso, ¿no? Entonces, simplemente para contextualizar, creo que quedaría de esa forma, licenciado Kevin, ¿sale? Ok. Más o menos. Maestro. Igual se admite sugerencias. O sea, que maestro, usted le dio por otro lado, yo no quería eso, adelante, no hay ningún No, inconveniente. sí, es por ahí, maestro. Licenciado Sí, Eduardo Trejo es el que trae el asunto de los adolescentes, ¿sí o no? Sí, sí, lo traigo ahí bien, Gracias, maestro. Ok, gracias. Maestro, fíjese que hoy, desgraciadamente, en mi trabajo estoy de guardia todo el fin de semana y me están hablando que vaya a recibir una denuncia.
Así que una disculpa, maestro, me voy a tener que retirar un momento y si me desocupo pronto, vuelvo a ingresar a la clase. No, adelante, amigo, no hay ningún problema. Se Muy pone bien. ahí al corriente. Bien. Gracias, licenciado Kevin, Sí, por le mandé mi trabajo, maestro, nada más. ¿Perdón? Le mandé mi trabajo. Ok, adelante. Ya está registrado otra vez también. Ok, bien. ¿Alguna sugerencia sobre lo que hemos comentado con el licenciado Kevin, con el licenciado Jesús Rodríguez, por parte de ustedes? ¿Algo que quisieran agregarles o apoyarlos en algo o no? Dice, no es mi Maestro, papel. el mío es ya lo voy a decir, es el del artículo 92 del Código Penal. Ok. Nada más, si me puede, entonces, quitarlo de abordar directamente la inconstitucionalidad. Vamos a hacer una cosa, licenciado Ramiro. Si gusta, dígame cuál es su tema y de una vez ahorita dígame qué es lo que quiere y vemos a ver si lo cuadramos de una vez. A ver, permítame. Y ahorita regresamos con usted, María Elena, una disculpa. La mía es... Licenciado Héctor, nos Sí, quedan sí. 6 minutos. Ok, bueno, Entonces, entonces, para que si gusta que culmine el compañero Sí, Ramiro, rápido. y hacemos otra. ok, así de rapidito, licenciado Ramiro, ya, otra vez. De otra vez así estaba marcando Rogeiro, ¿no? Pero bueno, adelante, Ramiro. Bueno, yo como tema puse de ahí ya estoy viendo que está mal, dice la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 92 del Código Penal para el Estado de Nayarit. Ese es mi tema. Ok, por partes, ¿qué dice ese artículo 92, párrafo segundo? El párrafo segundo establece, lo voy a leer, dice, la individualización de la sanción en juicio oral deberá realizarse dentro del parámetro que resulte de incrementar una cuarta parte de la pena mínima a los mínimos y máximos previstos para cada delito, tanto en su forma básica como en sus modalidades atenuantes o agravantes. Ok. Eso Entonces, es primero yo necesitaría, bueno, ustedes todos, necesitaríamos que nos explicara qué es la individualización de la sanción primero. ¿Sí? La individualización de la sanción es tal cuestión, ¿va? Coma, de ahí entonces que el artículo 92, párrafo segundo del Código Penal, se establece que para aumentar ciertas sanciones se necesita lo siguiente. ¿Sí? Y ahora sí, ¿cuál es el problema con ese artículo? Sí, porque el problema que, como yo lo entiendo, es que se puede incrementar si te vas a la etapa de juicio oral. O sea, por el solo hecho de agotar la etapa de juicio oral, hay la posibilidad de que incremente la pena. Okay. ¿No sucede eso en el procedimiento abreviado? No, al contrario, el párrafo siguiente, lo voy a leer, dice, tratándose de procedimiento abreviado para los efectos de reducción de la pena se estará a las sanciones que para cada delito prevé el presente código. Ok, entonces parece que excluye, ¿no? En el procedimiento abreviado dice, no se puede aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente se tiene que atener a las sanciones que vienen ahí en el Código Penal. A ver, ya me cambia el contexto, o sea, ya como me lo está explicando, ya voy agarrando el rollo, ya voy entendiendo en esa parte. Entonces decimos, la individualización de las sanciones es tal cuestión. En el artículo 92 establece que se puede aumentar la pena en cada delito en atención a ciertas circunstancias, ¿sí? No obstante, en el siguiente párrafo del mismo precepto legal se establece que para el caso del procedimiento abreviado se establecerá la pena que indique el tipo penal. ¿Cómo? De ahí entonces que se pueda asumir que cuando se lleve a cabo el procedimiento hasta juicio oral, el imputado o acusado pueda correr el riesgo de que la sanción se aumente por el simple hecho de trasladarse hasta esa etapa. En contraste que en el procedimiento abreviado no sucede lo anterior. De ahí entonces, y ahora sí, de ahí entonces, ¿qué vulnera? Presunción de inocencia, igualdad, legalidad o proporcionalidad de la pena. O todo junto. Todo junto. Ok, entonces todo junto. Y entonces que se considere que en términos de artículo de la Constitución o de un instrumento internacional, llámese sentencia, llámese tratado o alguna convención, vulnera tal cuestión. ¿Sale?
Entonces, ¿Y el tema, maestro, cómo quedaría el acotado? tema, bueno, se me ocurren varias ideas. Pudiera resultar ser análisis de la individualización de la sanción en relación, ¿sí? A ver. O la individualización de la sanción será individualización del sujeto en relación con la sanción que se puede impugnar en juicio oral en Nayarit o en México. ¿Va? O simplemente análisis del aumento de la pena para los casos de los delitos que se tramiten en juicio oral en México. ¿Sí? Ya después yo coincido con usted, es más, me adelanto desde ahorita, Anicio Ramiro, que probablemente ese artículo es inconstitucional, ¿sí? Pero no lo podemos asumir desde ahorita. Eso va en una etapa, incluso no tan larga, va en la siguiente etapa del método científico, en la hipótesis, ¿va? Ok, ¿Sale? ok, maestro. Muy bien, muchas gracias. No, Tiempo, maestro. Carlos. Ajá. Oiga, Lich, es correcto lo que dice el compañero Edmar. Si alguien no ha hecho en ninguna ocasión una reunión en Zoom, si la solicita, nos da chance de hacer la reunión continua. Porque yo la puedo estar haciendo, pero cada 40 minutos nos va a sacar. Muy buena observación. ¿Alguien que nos pueda apoyar? ¿El subjefe o el tesorero? ¿Alguien del consejo de administración? O ya de perder la asamblea. ¿Alguien le sabe la parte tecnológica? Licenciado amigo, ¿usted nos apoya? ¿O alguien que no haya iniciado sesión? Sí podemos entrar en la misma cuenta, el mismo link. Nos salimos y volvemos a entrar en el mismo link podemos entrar. Ok. Ok, bueno, la sugerencia era que si alguien no había iniciado sesión, pues eso nos da gratuidad en ese sentido, no ininterrumpido. Sí, pero en lo personal no. ¿No? ¿Alguien No, que yo ya tengo. No, Entonces, salimos y volvemos a entrar. al mismo, va. Va. Ok.